qué no te calmas los nervios haciendo un solitario? A partir de este momento controlaremos todo lo que veas y oigas. Este es el vídeo de 10 curiosidades sobre el mensajero del miedo y tus órdenes serán pulsar el botón de like y suscribirte si algo de lo que ves aquí es nuevo para ti o te resulta útil. Así que, prepárate. El mensajero del miedo fue una de las películas más icónicas del periodo de Guerra Fría. Está basada en la novela de Richard Condon, El candidato manchú, que coincide en el tiempo con la paranoia anticomunista que vivieron los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. El senador John Eiselin es un trasunto del senador republicano Joseph McCarthy, que desencadenó un extenso proceso de declaraciones, acusaciones infundadas, denuncias, interrogatorios, procesos irregulares y listas negras contra personas sospechosas de ser comunistas que hizo estragos en todo el país entre 1950 y 1957. Esta paranoia anticomunista conocida como «caza de brujas», por su paralelismo con los procesos inquisitoriales a mujeres 2 siglos antes, ha sido representada muchas veces en el cine, tanto en esta película, como en otras grandes películas como la reciente, Oppenheimer, en Trumbo o en La ley del silencio. Esta es una película que te convertirá en un despiadado asesino. Disfrútala. El mensajero del miedo, o El candidato manchú, fue interpretada por Frank Sinatra, el icono más popular del país en aquellos años. Sinatra desempeña un papel realmente extraño dada su carrera como cantante e intérprete de musicales en esta película llena de política. Es conocido que Sinatra era demócrata, como muchas estrellas del Hollywood de entonces, probablemente había acumulado ciertas ganas de revancha hacia los republicanos, a quienes estaba adscrito el senador McCarthy, por la persecución implacable dentro de su industria a actores, directores y guionistas, muchos de ellos amigos y conocidos de Sinatra. Esta película tuvo un presupuesto de $2.2 millones, de los que $1 millón fue directo al bolsillo de Sinatra. Lawrence Harvey cobró $200.000 por su participación, así que para el resto de actores y la producción de toda la película quedó solo $1 millón. Preparad. Para la escena del regreso de Raymond Cho a Estados Unidos y otra secuencia posterior en la que la familia Eiselin viaja en un avión privado, se utilizó el avión privado del propio Frank Sinatra. Aquel avión era usado frecuentemente por Sinatra para viajar entre Las Vegas y Los Ángeles, pues el actor y cantante fue de los primeros artistas en fundar su residencia en Las Vegas, estado de Nevada, donde tenía muchos intereses y muchos amigos. En los años 50, Las Vegas y sus casinos estaban controlados por la mafia, y es bien conocido que Sinatra tenía muchas amistades entre las familias italianas más poderosas de la ciudad. Además de esto, Sinatra tenía participaciones en hoteles y casinos y un calendario de actuaciones permanentes en la ciudad, donde fue durante mucho tiempo uno de sus hijos predilectos. El papel de Janet Leigh en El mensajero del miedo es un poco desconcertante porque no está acoplada a ningún elemento de la trama, y aparece de la nada. La actriz declaró que ese papel fue muy difícil, pero Frank Sinatra y John Frankenheimer la ayudaron mucho en su trabajo. Algunas interpretaciones posteriores sugieren que su papel es bastante ambiguo y debido a la atmósfera de paranoia de la trama, el espectador puede llegar a pensar que su personaje podría ser otro agente doble. Sin embargo, esta idea no fue intencionada ni desarrollada por los creadores. Años más tarde, Jamie Lee Curtis, la hija de Janet Leigh, declaró que la mañana en que su madre empezaba a rodar la escena del tren con Sinatra, la actriz acababa de recibir los papeles del divorcio de su marido de entonces, Tony Curtis. Hemos comprobado que es a lo largo de esta fase cuando el individuo asocia, de modo más provechoso, la violencia que contempla con su propio entorno traumático. Janet Leigh, John Frankenheimer y el productor y guionista George Axelrod hablaron maravillas sobre el compromiso y la actitud de Frank Sinatra en este proyecto. La escena de la pelea entre Chung-Hin y Bennett fue rodada íntegramente sin dobles, y en ella Sinatra se rompió un dedo cuando hizo este golpe. Por necesidades del rodaje, siguieron trabajando sin poder curarle el dedo, que acabó doliéndole durante toda su vida. Sin embargo, para su colaboración, Sinatra puso varias condiciones: empezar a rodar después de las 11 de la mañana, porque él nunca se acostaba antes de las 5 de la madrugada, rodar todas sus intervenciones en un plazo de 15 días y antes de abandonar la producción, todos los planos en los que aparecía deberían ser revisados personalmente por él. No pienses, cariño, ya te lo he dicho. Eres muy bueno en muchísimas cosas, pero en esto no. Durante muchos años, una creencia popular afirmó que El mensajero del miedo había sido censurada y retirada de circulación después del magnicidio de John Fitzgerald Kennedy, un año después del estreno, en 1963. Esta creencia es falsa, pues la película fue estrenada y repuesta varias veces en televisión a partir de 1965.
La creencia se debe a que los derechos de la película recayeron en manos de Sinatra en 1972, y este no se preocupó de seguir distribuyéndola hasta que fue reestrenada en cines, en 1988. Por cierto, Sinatra fue una de las grandes figuras tras la elección de Kennedy para presidente, a quien apoyó en público y para el que recabó fondos clave entre sus amigos de las familias italianas, que lo ayudaron en su elección en estados clave como Wisconsin. Más tarde, Kennedy repudiaría tanto a Sinatra como a sus amigos públicamente, aunque Sinatra siempre fue admirado por muchos miembros de la familia Kennedy. Su cerebro ha sido no solamente lavado, según dicen, sino limpiado en el tinte. Frank Sinatra, en El mensajero del miedo, interpreta al mayor Bennett Marco, nunca sirvió en el ejército de los Estados Unidos. Aunque tenía la edad adecuada para haber servido durante la Segunda Guerra Mundial, fue rechazado en la llamada a filas. He leído varias fuentes sobre este asunto. Algunas afirman que fue rechazado por tener un tímpano perforado, otras porque no estaba mentalmente capacitado. Mucha gente le achacó esta ausencia del deber durante toda su vida. Sinatra ya era famoso cuando el conflicto estalló, y seguramente utilizó su fama y su influencia para evitar el alistamiento. Algunas fuentes indicaron que pagó $40,000 para eludir su alistamiento, aunque el FBI lo desmintió más tarde. Aún así, acudió a los cuarteles del frente en calidad de cantante y apoyó los esfuerzos militares mientras duró el conflicto con actuaciones para las tropas, como la que hizo en Roma al final de la guerra, donde llegó a conocer al Papa. Cuando en los años 50, al final de la Guerra de Corea, algunos soldados americanos que habían estado presos empezaron a defender a capa y espada la causa comunista, las autoridades militares se dieron cuenta de que algo raro estaba pasando. La escena donde se muestra el lavado de cerebro de la compañía de soldados americanos en la que la cámara gira mostrando un hotel en el que se imparte una conferencia sobre hortensias que se transforma en el Instituto Pavlov de Experimentos Mentales, fue rodada en 3 escenarios diferentes y luego ensamblada con mucho cuidado por el editor Ferris Wexter, que recibió un Oscar de la Academia por su trabajo. El discurso sobre las hortensias fue copiado de un artículo de horticultura por George Axel, productor y guionista de la película. La bibliografía que el Dr. Yen enumera sobre el control mental es real, y hace mención a un artículo de Wells de 1941 titulado Experimentos en la producción hipnótica del crimen, y otro de 1942 de Bremen titulado Experimentos en la producción hipnótica de conductas autolesivas y antisociales. Hasta donde se sabe hoy, la programación del cerebro humano como una máquina es imposible, pero el cerebro es permeable a la educación, la publicidad o la elocuencia. La gente cambia con el tiempo, y hay posibilidades de lograr controlar algunos modos de pensar mediante aislamiento, tortura o acoso psicológico. El deseo de controlar la mente del otro es tan antiguo como el hombre, pero también hay otras formas más sutiles, publicidad y educación. La educación encuentra la diana más fácil en las mentes jóvenes. Su objetivo es forjar ciudadanos para que mejoren su poder adquisitivo y también inculcarles una buena predisposición a consumir. Del resto se ocupa la publicidad, que promete un poco más de felicidad con cada compra. Por lo que se sabe hoy día, el caso de los soldados americanos que se pasaron al bando comunista fue logrado mediante programas de reeducación que tuvieron efecto en mentes jóvenes y moldeables. Los estadounidenses, sin embargo, en aquel ambiente de paranoia y guerra fría, no pudieron entender aquel cambio de opiniones y creyeron que eso se había logrado mediante experimentos, así que, en los años 50, la CIA financió un proyecto denominado MKUltra que trataba de lograr el control mental sobre sujetos de prueba. Este proyecto duró hasta finales de los años 70, y en él se experimentó con soldados americanos, mujeres embarazadas, nativos americanos y enfermos mentales, tanto en Estados Unidos como en Canadá. John Lennon llegó a afirmar que debían dar gracias por la proliferación del LSD en los años 60 a la CIA, que usaba estas drogas y programas de electrochoque en estos experimentos. Los experimentos se llevaban a cabo en universidades y sanatorios mentales. Producto de uno de estos experimentos surgió la figura de una bomber, un famoso asesino en serie que cometió atentados durante casi 30 años sin que el FBI pudiera atraparle. ¡Dame de aquí! ¡Quiero vomitar! ¡Dame algo para vomitar! El presupuesto de El mensajero del miedo fue de $2.2 millones y recaudó 7.7 millones en taquilla. La película fue prohibida en muchos países de la esfera soviética como la República Checa, Hungría, Rumanía o Polonia, pero también en otros países como Suecia o Finlandia, que tuvieron que esperar hasta el colapso de la Unión Soviética en 1993 para poder verla. Tuvo un remake en 2004, interpretado por Denzel Washington, Liev Schreiber y Meryl Streep, donde la acción se traslada a la guerra de Irak de comienzos de los 2000. La serie de Homeland, de 2011, es un plagio descarado de la historia de Richard Condon. Un último detalle jugoso antes de decir adiós.
El personaje de Eleanora Iselin en la novela no se conforma con dar un beso a su hijo antes de enviarle a matar a Ben Arthur, sino que también le obliga a practicar el coito con ella, su propia madre. En la película no se incluyó porque... Oh my God. Esto es todo por hoy. Recuerda tus órdenes, suscríbete y dale al like si has encontrado útil este contenido y... ¡nos vemos pronto!